la situación económica. Ayer hacíamos referencia a el número de la inflación del mes pasado para Bahía Blanca, según el relevamiento del CREVA, 5,2%. Estamos en comunicación con Gonzalo Semilla, economista jefe de... Gonzalo, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, veíamos con preocupación esa cifra, sobre todo viendo lo que va acumulado de este 2021 y que no parece surtir efecto ninguno de los intentos que realiza el gobierno para frenar la inflación, ¿no? Bueno, es lo que vos estás comentando, digamos, hubo una marcada aceleración de la inflación en abril respecto a marzo. Marzo no habiendo alcanzado el 3,5 y ahora estamos en 5,2 en abril, es un número alto. Tendríamos que estar yendo al 2019, fines de 2019, para encontrar un indicador muy parecido. En noviembre del 2019 fue del 5,3%. Claramente preocupa, claro que preocupa, y es lo que vos también estás comentando. A ver, el gobierno está intentando de todas formas contener la escalada inflacionaria. Es una variable fundamental para el argentino que el gobierno pueda de alguna manera cumplir con sus proyecciones también, ¿no? Pensá que vos estás hablando del acumulado. El acumulado anual es prácticamente 17%, cuando el gobierno el año pasado pronosticó cerca de un 30%, es decir, a este ritmo estamos muy lejos de poder alcanzar lo que pensó el gobierno y bastante más cerca de lo que el mercado pensó el año pasado que iba a suceder, es decir, cercano a un 50%. Y si se buscan causas, ¿es posible identificar algunas de dónde está ahí el origen de...? Sí, a ver, sí, las causas, cuando uno, digamos, mirás el 5,2 y decís, bueno, desglosemos a ver dónde están los aumentos. Nosotros tenemos 9 capítulos y de los 9 capítulos, salvo educación, que prácticamente estuvo muy quieta en abril, pero sí muy convulsionada lo que fueron los meses anteriores, todos los rubros encontrás aumentos, que es lo que venimos viendo sistemáticamente todos los meses, pero en esta oportunidad vemos 5 capítulos con aumentos muy grandes: esparcimiento 6,8, transporte 6,6, salud 5,8, equipamiento 5,4, son números muy altos, y cuando empezás a desglosar cada uno de los capítulos encontrás aumentos en combustibles del 11%, en lubricantes, automóviles 0 kilómetros, seguros de automóviles, consultas a médicos, medicamentos, prepagas, en ropa. También tenés servicio doméstico, que el gobierno autorizó un aumento del 14%, en lo que es alimentos y bebidas, todos los productos vinculados a los lácteos aumentaron muchísimo, lo que es la leche, lo que son los quesos, de todo tipo. Digamos, ahí están los aumentos que uno va viendo, incluso en lo que es esparcimiento, que es el que más creció, encontramos casi 11% en cuotas de clubes, espectáculos deportivos, en hotelería. Imagino hotelería y excursiones más asociadas a lo que fue el primer fin de semana largo de abril, y que muchos pensaban que iba a ser el último porque después venían las restricciones. Todo esto que yo te comento son todos aumentos grandes que hemos venido observando y que hicieron que sea del 5,2%. Pero, ¿y a todo eso qué lo tracciona? Porque antes era la referencia hacia el dólar que estaba más inestable, si bien ahora no lo he seguido con detalle, ¿no? Pero estaba con algunos movimientos. Se supone que eso quedaba de alguna manera controlado, si vale el término, allí, con el impacto que eso tenía en referencia a otros insumos importados y demás. No sé, cuando pones el ejemplo de los lácteos, por ejemplo, o es que están recuperando costos o aumentos retrasados. Bueno, yo creo que tiene que ver con una gran combinación. Es esto que vos mencionás, de recuperar costos, recuperar terreno perdido durante muchos meses, tiene que ver. Lo pasa en indumentaria, a mi entender. Indumentaria yo no lo mencioné, pero indumentaria creció 4,4%. Todo lo que te nombré son entre 5 y 6%, casi 7%. Indumentaria también creció. Me da la sensación que recuperar lo perdido, lo no facturado, lo no vendido,
durante casi un año o durante por lo menos muchos meses. La otra cuestión, si hay controles de precios o empieza el gobierno a avanzar fuertemente en eso, lo que hace el mercado se anticipa y antes de que ocurra el control ya aumenta, y eso no es si yo me entero hoy que el gobierno dice, sino el mercado sabe con anticipaciones, con varios meses de anticipación, que esta puede ser una salida, el control de precios. Entonces también se anticipa que si ya me va a venir un control de precios y restricciones, entonces yo aumento anticipadamente, y sobre eso es bastante complejo, salvo que retrotraigan precios a meses anteriores, cosa que ha sucedido, o por lo menos se ha intentado hacer. Cuestiones de problema de abastecimiento, hay un problema de oferta, no tenemos todos los productos que uno quiere, y fíjate en cualquier rubro, vas a un supermercado y encontrás espacios vacíos, cuestiones de construcción, te encontrás con pedidos de algún insumo en particular y las no entrega las mismas. Lo mismo en el sector automotriz, en los repuestos, automotores, ¿no? En grandes sectores tenés faltante. Y eso por un problema de oferta, por un problema de importación, por un problema de que las empresas no están a full trabajando, están con horarios rotativos, tienen personal con, no pudiendo ir a laburar porque son mayores de 60 años, o porque son de riesgo, o porque contrajeron el COVID. Entonces eso genera un problema de oferta, y con una mínima demanda tenés estas restricciones. A poquito más de un año del inicio de la pandemia, ¿cómo describirías la situación económica en la ciudad? ¿Qué sectores son los que más perdieron, los que más o menos mantuvieron, alguno que haya tenido un efecto favorable en el contexto de las características que tuvo el aislamiento, la pandemia? ¿Qué nos puedes contar? Mira, yo te diría que el sector para mí que más fue perjudicado es el sector comercial. En general, no de esencial, pero sí todo el resto. En esto quizás estemos hablando de lo que es indumentaria, calzado, lo que es gastronomía, es el más afectado, lo que es hotelería, eventos deportivos, culturales. Eso fue a nivel internacional, a nivel, por donde vos lo mires, todos esos sectores que yo te nombro perdieron, y que ahora con una nueva segunda ola están manifestándose que cierran hasta no se sabe cuándo. Realmente fueron muy golpeados los gimnasios en cierta forma también. Después quizás los servicios son los que mejor se han podido mantener, pero cuando una empresa entra con problemas económicos financieros, los servicios también los suelen dar de baja. Digamos, si vos tenías tu empresa cerrada, los servicios de vigilancia, los servicios de seguridad, de mantenimiento, de limpieza, prácticamente en algunos los podías prescindir. Entonces, cuando vos cerrás una empresa, temporalmente, por el COVID, por la cuestión de la circulación, tiene un efecto rama hacia el resto de los proveedores. El sector puerto ha andado muy bien en Bahía Blanca, siempre anda bien. El sector industrial, en general, estuvo trabajando con horarios rotativos, lo que sea, pero no es que estuvo cerrado todo lo que es parque industrial y empresa dentro y fuera del mismo. Después el sector educativo también tuvo cierta complejidad, porque perdió adeptos, por decir, perdió alumnos, no solo el público, sino también el privado, y el privado vive también del cobro de su cuota. Así que, digamos, yo te diría que en general el golpe y el masazo es para todos. Si tenés un almacén, pudiste subsistir porque era posiblemente un servicio esencial y había la gente que te compraba, pero así todo cayó su facturación. ¿Y en el caso de los grandes supermercados? Los grandes supermercados, lo que no tenías era la afluencia del público indiscriminada, no lo controlabas, a pesar de que vos sabías cuál era el consumo del ticket promedio, cuánto, seguramente los supermercados saben cuánto entran, cuál es la compra promedio, la frecuencia, tienen bastante bien sistematizado eso, pero empezó a ir menos gente. Incluso viene mucha gente de la región a los grandes cadenas de supermercados en Bahía, cosa que tampoco podían. No solo porque Bahía, digamos, yo creo que Bahía no estuvo tan fina en la restricción fronteras afuera. Bahía es una localidad muy grande que une el sector centro de la provincia de Buenos Aires con el sur, y es muy difícil aislarla. Pero sí las localidades aledañas sí restringían la salida. Vos andás a Bahía, pero después no entrás, o tenés complicaciones.
Y esto es mucha gente que viene a comprar acá y no pudo. Lo que es el shopping. El shopping también es un sector que ahí tenés gastronomía, tenés cuestiones culturales, tenés cine, tenés locales comerciales, pues prácticamente cerrado. Y tuvieron que hacer de alguna forma, ideárselas para poder seguir viviendo, y eso fueron a través de las redes sociales, que pues un sector que creció en detrimento de estas cuestiones fue la venta online, como se pudo, desde plataformas, Instagram, WhatsApp, grupos de WhatsApp, de cómo se pudo hacer, y algunos tuvieron éxitos y otros no. Las ferreterías es un sector que es un rubro esencial, pero tampoco digamos, hay ferreterías grandes en Bahía Blanca que venden maquinaria industrial, y a pesar de que estuvieron abiertas el año pasado, uno iba y compraba un barbijo, compraba un destornillador, compraba pequeños volúmenes y de bajo costo, porque el resto de la actividad estaban de alguna manera frenadas. El sector inmobiliario es otro que fue muy golpeado en Bahía Blanca. El sector de compraventa, los actos de compraventa, obviamente abril del año pasado fueron a cero, después fueron creciendo muy poquito. Cualquier indicador que vos hoy mires con respecto al año pasado es bueno, pero porque cayó muy fuerte. El sector automotor, las ventas de autos 0 kilómetros también cayó. Y en el caso de la construcción, por ejemplo, tal vez mirándolo más de un corto plazo, a partir de algunas políticas concretas como el tema del blanqueo y demás, ¿empezó a marcar diferencia? Yo te diría que el sector de construcción y lo que es industrial o metalmecánico, no necesariamente en Bahía Blanca, pero sí el sector de la construcción comenzó a despegarse el año pasado. Y nosotros sabemos que el sector de la construcción aglomera mucha mano de obra, mucho movimiento. No es más mano de obra intensiva que capital intensivo. Entonces, donde se despierta un poco, tenés mucha gente trabajando y mucho movimiento. Eso pasó sobre fines del año pasado, quizás con refacciones de casa y alguna que otra construcción, y si la persona disponía de algún dólar ahorro físico en mano, con la variación del tipo de cambio informal, seguramente pudo hacer algún negocio y traccionar. Y estas políticas del gobierno, el gobierno sabe que una de las formas de reactivar la economía es a través de la obra pública o de los créditos hipotecarios. Esas son las dos grandes áreas. Si quiere reactivar, tiene que enfocarse en eso. El tema es cuando no tenés dinero o cuando estás complicado en cuanto a tu equilibrio fiscal. Pero los créditos están ahora disponibles para construcciones no mayores a 60 metros cuadrados, líneas de crédito de 300.000 pesos, para construcciones, después tenés otras líneas hasta 4 millones de pesos. Y eso de a poquito se va a empezar a mover, tenés grandes tasas subsidiadas. Pero bueno, también yo sé que en Argentina la única forma de poder tener un hogar es muchas veces recurriendo al sector financiero, al sector bancario, con el temor de que si tenés altos precios inflacionarios no sabes si es tasa fija, si es tasa variable, si te van a cambiar las condiciones. No, también tiene cierto temor. En ese sector financiero, ¿cómo fueron las cosas? No, yo creo que el sector financiero, si bien cuando hay problemas de corridas de cambiarias, como tuvimos en el 2018-2019, la gente tiende a sacar el dinero del banco, sobre todo los que tienen depósitos en moneda extranjera, o la saca del banco o la deja en caja de seguridad. Eso por lo menos se vio en el 2019, una caída muy grande de los depósitos en dólares. También a veces la gente retira los pesos. Uno ya sabe cómo es la historia argentina, y que cada tanta cantidad de años el sistema financiero sufre fuertemente y bueno, intenta sacarlo lo antes posible el peso del banco. Pero en definitiva el sector bancario está consolidado, tiene mucho dinero para poder prestar. El tema es que las tasas son bastante prohibitivas. Digamos, las tasas que el banco te paga por tener un depósito en plazo fijo está por debajo de la inflación anual. Entonces tenés tasas, se les llama tasas reales negativas de intereses, pero a veces la gente tampoco sabe qué hacer. Digamos, no todo el mundo está educado financieramente para saber qué hacer. Parece ser que muchas veces es una falencia en Argentina no tener conocimiento de la cuestión financiera.
mercado de capitales es muy chiquito en Argentina, pero el sistema financiero está, pero las tasas activas, que son las de los créditos, son muy altas, son impagables, a veces están por arriba del 70%. Sacar un crédito hoy es complicado, salvo si vos tuvieras tasas subsidiadas a tasas fijas. Eso es otro cantar. Claro. Gonzalo, bueno, obviamente todo esto en contexto de pandemia, y recién hablabas de los sectores afectados, ahora nuevamente con medidas, por ejemplo, las de fase 2, más allá de cómo se aplica en la ciudad, y ahí lo que aparecen son necesidades, ¿no? Ni hablar de la situación social en la ciudad o las necesidades del sistema de salud. ¿Qué opinión tenés respecto de alternativas como lo que han planteado algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, que vieron cuáles eran sus sectores, digamos, que mejor estaban en condiciones económicas, para poder establecer algún tipo de tasa o aporte extraordinario o de emergencia para paliar o hacer frente justamente a estas necesidades? Bueno, esta segunda ola que digamos que golpea fuerte igualmente, porque tuvimos y tenemos muchos casos de COVID repentinamente y lamentablemente muchas muertes. Y esto realmente asusta a cualquiera. Estas nuevas cepas realmente son bastante más agresivas, y la verdad que la gente quiere evitar un potencial contagio, y es normal. Pero bueno, los gobiernos nacional, provincial o municipal tratan de tener un equilibrio muy difícil de lograr. Es decir, es como que uno cuando estudia la teoría analiza equilibrios económicos o de otro estilo, y después en el mundo real vemos que a veces es muy difícil, a veces imposible lograr equilibrios, ser justo con todos, porque lo estamos viendo, ir a fase 2 y cerrar lo que es shopping, de nuevo clubes, gimnasios, gastronomía, hotelería, cuando ya fue cerrado todo lo que es turismo. Otra de las cosas que fue muy afectado fue el turismo. Cerrar otra vez de lo que ya cerraron es sentencia de muerte. Entonces hay que pensar en cómo canalizar la ayuda con los pocos recursos que uno tenga, porque cuando la actividad se retrotrae, también se retrotrae la recaudación. Por eso, pero en ese sentido de lo que vos planteabas, digamos, ¿hay sectores a los cuales se podría recurrir para generar justamente ese recurso o no da Bahía? Bahía fue bastante prolija, porque a pesar de que hubo cierres el año pasado, las tasas municipales de seguridad, de higiene y seguridad, no anduvieron mal. Digamos, no, si bien hubo una caída en la recaudación, no fue tan abrupta como en otros lugares y quedó sin recursos. Es verdad que tuvo que ser compensada con mayor coparticipación de la provincia. Pero bueno, a ver, vos estás diciendo un impuesto quizás a la riqueza de otros sectores u otros sectores que anduvieron. Claro, algunos lo hicieron en relación al campo o alguna otra actividad productiva característica de su municipio. El campo está andando muy bien. Por eso yo te lo pregunto, independientemente del ejemplo concreto de cada municipio, pensando en esa estructura y esa situación económica de Bahía, no sé, mencionabas el puerto anda siempre muy bien. Si es que hay otros y si es factible algún tipo de alternativa de que esos sectores que no la están pasando tan mal o la están pasando regular puedan hacer una aporte. Yo creo que el municipio tiene que evaluar, y el Consejo Deliberante tiene que evaluar todas las alternativas. Digamos, es como una especie de lluvia de ideas. Dame todas las opciones que uno pueda tener, que pueda generar, con foco en los sectores más vulnerables, en los que más problemas están teniendo. No solo a nivel municipal, porque también provincial y nacional hacen su trabajo, bien o mal, pero hacen su trabajo. Y acá, ¿qué se puede hacer? Bueno, tenés exenciones de tasas, volvés a tener exenciones de tasas en los sectores más complejos, en los que están cerrando, y después sí puede plantear tranquilamente esto que vos estás mencionando. Bueno, ¿qué sector en Bahía Blanca, que no son muchos, pero el sector portuario, el sector, el sector campo, en Bahía Blanca no existe, pero sí en la región, pero estamos ya fuera del sector, del partido, pero el tema es, ponerse de acuerdo, y obviamente en esto hay tires y aflojes de grupos de presión. Obviamente hay gente que les va bien y realmente con su esfuerzo no quiere participar, y en otras lo van a tener que decidir y aceptar. Es complejo, este tema es complejo, pero se está viendo, lo que vos estás diciendo se está viendo no solo en Argentina, sino afuera de Argentina. Claro. Hay países como Italia, hay países como Estados Unidos, hay otros países, Inglaterra,
que están viendo esto. Bueno, aquellos sectores que les fue muy bien, como fue el e-commerce. Hay empresas que vos bien sabés que es o Mercado Libre, o Amazon, o Alibaba, o algunos otros, o Microsoft, que han estado, pero ganancias exorbitantes. Vos lees los valores y es, digamos, no sé si te pones contento, porque hay muchísimos otros que perdieron. Una que en América Latina hay 22 millones de pobres nuevos. Entonces, es como que pareciera que es hora de que aquellos que les fue muy bien, porque además de hacer las cosas bien, digamos, la restricción hizo que lo que es online floreciera, bueno, a poner las barbas en remojo, pero no lo decido yo, claramente. No, Y eso está bien, una se está opinión, analizando. claro. Claro, una opinión es valedera, y yo creo que todos los que toman decisiones tienen que considerar todas las alternativas. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos. Buen día. Por favor, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Allí estaba el economista jefe de Creva, Gonzalo Semilla, bueno, hablando un poco sobre la situación económica en Bahía y la inflación en particular.